bienvenidos. Qué alegría estar con ustedes de nuevo con otro tema. Y para eso tenemos dos invitados preciosos en este día, que son Josimar. Hola. Gracias por venir. Gracias. Y Esteban. Hola. Hola Esteban, gracias. Está Valerie Ferro en los controles. Y bueno, vamos a traer otro. Seguimos hablando temas diferentes, pero hemos estado últimamente insistiendo en temas de solteros porque estamos hablando sobre todas las cosas que debería un soltero pensar antes de casarse. Y como ustedes ya han pasado por ahí, ya todos hemos pasado por ahí, a veces aprendemos de nuestros propios errores. Y lo más bonito es eso, haber pasado por ahí y decirles, miren, muchachos, muchachas, no hagan esto, no se vayan por acá, porque ¿para qué? Yo pienso que una persona muy sabia es la que escucha consejo sin necesidad de evitándose pasar por ahí. Entonces, qué bueno poderles hablar y decir qué errores cometimos, qué podemos hacer para evitar esos errores, en qué podemos ayudarlos para prevenir. Y hoy vamos a hablar de la economía porque es un área bien complicada en los solteros, porque casi siempre yo lo que veo es que como que los hombres esperan a casarse para que en ese momento ya con la mujer los organice y como que quieran empezar a ahorrar. No en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, pocos hombres, pocas mujeres llegan al matrimonio organizados, con ahorros y bueno, ahorros de años, ¿no? Entonces, verdaderamente como que es un factor más o menos común, un común denominador, y es que hay una tendencia a decir, ay no, yo cuando me case, ¿para qué voy a empezar ahorita a cohibirme, a ahorrar? Y entonces ahí es donde se presentan todos los problemas cuando llegamos al matrimonio. ¿Qué piensan de lo que estoy diciendo? Tú primero. Dale, Esteban. Tú lo tienes más fresco. No, yo estoy de acuerdo. Cuando yo era soltero, yo fui uno de los que realmente esperó hasta el último minuto para empezar a arreglar mi economía. Yo veía el matrimonio como algo lejano, no lo vi algo cercano realmente. Entonces me confié y dije, bueno, pues voy a disfrutar y todo, y después me encargo de la economía. Y cuando menos lo esperé, me llegó la persona, me llegó mi esposa y me cogió como con los pantalones abajo, y entonces me tocó ponerme las pilas. Entonces me identifico mucho con ese tema. Claro, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú en algún momento dijiste, bueno, me voy a poner juicioso y voy a ahorrar y voy a obedecer los consejos que me dan y voy a ahorrar, ¿y lo hiciste o nunca siquiera lo intentaste? Sí, realmente sí lo hice. Acá en la iglesia hemos tenido muchos consejos. Ustedes siempre nos han hablado sobre la economía, la importancia de ahorrar, la importancia de no tener deudas, de manejar muy bien el crédito y si es posible no tener crédito. Pero el crédito es importante en este país, ¿no? Pero saberlo manejar de la mejor manera. Exacto. Y no tener deudas y para crediticias. cosas importantes, casa, carro, pero no andar viviendo a punta de tarjeta de Exactamente, crédito. comer con tarjeta de crédito. Y sí lo hice, eventualmente empecé a ahorrar dinero. Tenía muchas expectativas, especialmente porque había una persona que me gustaba, ¿no? Entonces dije, voy a empezar a ahorrar. Y realmente creo Estabas que inspirado. Exacto, estaba inspirado. La motivación incorrecta, ¿no? Y dije, voy a ahorrar porque quiero un futuro con esta persona. Y entonces empecé a ahorrar, pero cuando realmente me di cuenta que no iba para ningún lado. Entonces, o sea, no era la persona. No era la persona. Me desmotivé y me gasté los ahorros. Ay, no. Me gasté los ahorros, ¿no? No me acuerdo exactamente en qué me los gasté, pero yo me acuerdo que ropa, un nuevo teléfono, computadora, cosas para mi propio beneficio, ¿no? Cosas para hobbies que tenía. Me acuerdo que me gustaba la fotografía, entonces me compré una cámara súper bacana y empecé a disfrutar, empecé a viajar y todo, a disfrutar mi adolescencia, y esa era la mentalidad que tenía, disfrutar. No está nada malo en disfrutar, pero es como puedes disfrutar, Claro. pero Con medida. Pero exactamente, Con orden. teniendo como visión del futuro. Claro,
eso fue lo que no hice. Y lo que más me parece a mí, por ejemplo, cuando un joven y una jovencita se guardan y dicen, bueno, voy a guardarme y no voy a tener relaciones con ninguna persona hasta que no me case, y se guardan para el matrimonio. Algunas personas piensan, ay, no, pero ¿eso para qué? Pero lo importante es que cuando tú ejercitas el dominio propio y sabes y aprendes a dominarte antes de casarte, eso no para ahí, porque después viene la tentación cuando estás casado. Y si tú no aprendes a tener dominio propio y tú no aprendes a amar la santidad, a amar, obedecer a Dios, pues imagínate después cuando vengan las tentaciones que estás casado. Entonces lo mismo es con las finanzas. Si un soltero no se puede organizar, pues difícilmente lo va a hacer cuando se case. Y si se encuentra con una mujer que se quiere organizar, va a ser un dolor de cabeza, porque es una persona que llega sin esa disciplina, sin ese dominio propio, sin esas ganas de organizarse. Entonces imagínate el problema. Todo lo que puedan hacer antes de casarse, organizarse, tener dominio propio, todo lo que pueden hacer va a ayudarles de en gran manera, porque ya el matrimonio, cuando se casan, tiene retos y pruebas difíciles, porque se están adaptando dos personas, pero ¿para qué le vamos a sumar todos estos ingredientes que van a hacer que esto sea más complicado? Ahorita, lo que tú estás diciendo es muy interesante porque nosotros en la iglesia tenemos grupos y discipulamos personas. Yo ya tengo discipulando personas, creo que casi ya 18, 17 años. Imagínate la cantidad de jóvenes. Y viendo mi propio caso y viendo el caso de muchas personas que han pasado por grupos, creo que la cultura nuestra empuja sobre todo a los hombres, a que maduren mucho más tarde. Yo he tenido conversaciones con muchachos de 17, 18 años que dicen, pero yo estoy joven, yo estoy pequeño, no tengo que pensar en eso. Yo le he dicho, no, lo que tú estás pensando es algo que la cultura te ha enseñado, pero hace 30, 40 años una persona de 18 años era considerado un adulto. Entonces, esto toca mucho en cuanto a la economía, porque una persona de 18, 19, 20 años está pensando todavía en gastar su dinero en el tipo de cosas que decía Esteban. Y no entiende que eventualmente, porque no solo es guardar dinero, también son conversaciones que yo tengo muy seguido con ellos, tú tienes que enfocar tu vida en entender que tienes que hacer una carrera o tener un tipo de trabajo, tener opciones para poder generar dinero en el futuro. Claro. Porque le pasa mucho, sobre todo a los hombres, que cuando tienen 25, 30, 35 años, quieren empezar a generar cierta cantidad de dinero, pero son carreras que se demoran tiempo. Claro. Y no estoy hablando de carreras universitarias. Por ejemplo, hoy en día las carreras que más pagan son electricistas, la gente que estudia plomería, la gente que estudia carpintería. Entonces son carreras que se demoran 5 o 6 años, pero pagan mucho dinero. Entonces la conversación que yo siempre tengo con los jóvenes es, te vas a casar eventualmente y tu familia va a exigir cierta cantidad de ingresos, porque con el matrimonio tienden a venir los hijos. Claro. Y con los hijos, estábamos hablando hace poco de que estaba leyendo cosas, que yo siempre paso leyendo cosas, y estaba leyendo una revista que es un poco liberal, como de izquierda, y entrevistaron como a 300 mujeres en California, abogadas, ingenieros, gente que trabaja en este tipo de profesiones, que son mujeres muy preparadas, y les preguntaban si en algún punto considerarían querer estar en casa con sus hijos. Y como 80% de las mujeres dijeron, eventualmente yo quiero estar en casa con mis hijos cuando los tenga. Entonces, claro, en el tema del matrimonio, cuando un hombre se casa y se encuentra con que tiene hijos y la mujer dice, quiero estar en casa con los hijos, en la economía de hoy en día es casi imposible que una persona mantenga su casa con un solo salario. Claro. Porque creo que a propósito el sistema está hecho así. El problema más grande que tiene la cultura nuestra es que a los hombres no se les enseña a ser hombres de pequeños. Entonces, como no hay yo pues no lo tuve. Mi papá fue un buen papá, pero nunca me sentó y me dijo, siéntese, hijito, te voy a contar cómo funciona la vida.
Tú desde que tienes 15 años tienes que ahorrar y tienes que estudiar porque vas a tener una familia y tu esposa va a querer estar en casa con sus hijos. Entonces, nos ha tocado aprender a las malas. Yo le decía ahorita a Estevita, yo tengo un doctorado en gastar plata. O sea, cuando yo me casé con mi mujer, nos sentamos y dijimos, ok, ese es el matrimonio, esta es la boda que queremos, vale $10,000. ¿Cuánta plata tienes tú? 40. Y yo, 80. Nosotros nos casamos muy jovencitos, yo tenía 24 años y ella tenía 20. Ujú. Y nos ha tocado aprender cosas, a enseñarnos el uno al otro, Claro, cosas que sobre la nunca nos práctica. enseñaron, sobre el dinero. Y yo nunca quise que ella mandarlos a los hijos. Nosotros tenemos 3 niñas, nunca quisimos mandarlas a la escuela Ujú. porque pues los que nos ven de fuera estamos en Miami y la escuela pública acá es complicada, Ujú. ¿no? Especialmente acá. Entonces, el tema del dinero para los solteros es algo que hay que entender los jóvenes y entender que tienes que, a tu futuro, en 5, 10, 15 años, vas a necesitar poder tener la capacidad de mantener tu casa. Y es un tema que no se habla, ¿no? Sí, es muy Absolutamente. importante prepararse, aunque muchas veces está uno preparado y pasa una eventualidad, ¿no? Y puede llegar a ser frustrante porque tú dices, uy, tan preparado que estaba y esto pasó. Que hay gente que se prepara mucho, ¿no? Y que, bueno, ahora lo que sea, uy, me ascendieron, a ella también, uy, me ascendieron. Y un día, pum, las despiden a ella y lo despiden a él y quedaron los dos. Pero en esto puedes caer en una fe donde diga, ay, Dios, Dios, ay, yo odio tanto ese dicho que dice que cada niño viene con un pan debajo del brazo. Sí. Uy, lo odio tan, me parece tan irresponsable, tan tremendamente irresponsable la gente que dice eso, ¿no? ¿Y qué Porque implica, ese dicho qué implica? ¿Que cuando el niño nace tiene dinero o trae dinero a la casa? ¿Qué sí, implica? sí, que no, que Dios proveerá, ¿no? Que si el niño nace, pues como que de alguna manera llegará la comida y lo que necesita. Oh, Es una wow. expresión súper irresponsable, pero es supremamente popular, ¿no? Oh, wow. Lo dicen en España, en todas partes, o sea, ¿no? Sí, en todo lado. Y resulta que todo hay que planificarlo. Hasta si vamos a tener un hijo, bueno, ya salimos de deudas, ya es esto. Un niño puede llegar a costar cerca con todas las cosas, pues de $800 al mes. Entonces eso se le suma a tu budget. Y no importa si estamos preparados y somos juiciosos si viene una adversidad, porque ahí sí, ese es el punto. Cuando Mario y yo nos casamos, más o menos como a los 6 meses, nos cortaron la novela los dos y quedamos absolutamente en el aire. Pero ¿qué pasa? Cuando tú has sido responsable y tú tienes tu mente tranquila a decir, Señor, yo he hecho lo que he podido, yo he sido responsable, ya esto se sale de mi control, ayúdanos. Ahí uno, pero cuando uno ha sido irresponsable, cuando uno tiene mal todo, cuando ha sido un desorden, ¿con qué cara? Pues también toca, ¿no? Sí, pero ya es diferente, como que ya uno va como que, Señor, yo sé, te pido perdón y todo lo que viene, pero es diferente. Si nos preparamos antes, sí, lo primero que tiene que hacer un soltero es hacer un presupuesto. Entonces dirán los solteros, ay, pero un presupuesto de qué, yo gano qué, y aquí. No, sí, hay que hacer un presupuesto. Y en ese presupuesto hay que poner un ahorro, hombre y mujer, los dos, porque las dos personas tienen que llegar a una economía y en lo posible trabajar los dos hasta que puedan. Llegar a un momento en que tomarán una decisión si es más barato tener 3 niños en la casa, pagar daycare y que ella trabaje, porque a veces sale está más barato que la mamá los cuide y haga la comida en la casa a pagar un daycare por 3 niños que verdaderamente sale carísimo aquí en Miami. Entonces, ese punto de empezar por el budget, cumplirlo, porque cuando te cases, entonces ya vas con esa disciplina de cumplirlo. Y dejar ese pensamiento de que yo ahorré porque me iba a casar, de pronto miré una niña que me gustó y como ya no es, entonces me lo gasto todo como dijo Esteban. ¿Qué creen ustedes, que los hombres son más organizados o las mujeres? ¿Cómo llegan
¿Ustedes cómo creen que llegan los hombres y las mujeres con respecto a sus ahorros, finanzas, organización? En mi experiencia, los hombres somos mucho más desorganizados que las mujeres. ¿Sí? Ujú, ¿Tú crees? Sí, Completamente. porque yo creo que los hombres nos enfocamos mucho en algo va a pasar, me va a salir un trabajo, alguien va a venir y me va a ayudar y mi economía va a cambiar. Entonces, el pastor hace poco hablaba de eso, de que, claro, tú estás orando para que Dios haga un milagro con tu vida, pero muchas veces nos damos cuenta que ya Dios, o sea, Señor, bendíceme, pero ya me dio juventud, me dio salud, me dio trabajo, me dio ideas. Lo que tengo que hacer es salir y hacerlo, ¿no? Yo peleé mucho con mi economía durante muchos años y buscaba arreglármelas, buscaba poner esfuerzo, buscaba trabajar más horas y me acuerdo que tenía un jefe más bravo. Y yo le decía, Señor, pero sácame este trabajo porque este jefe es muy bravo y me trata muy mal y esto. Y después llegué a la conclusión que el que me tenía el jefe bravo era Dios, porque yo era un muy mal empleado. Entonces, cuando el Señor me dejó entender eso y dije, voy a hacer mi trabajo como para Dios, porque mi servicio a Dios no es lo que hago en las cuatro paredes de la iglesia. Mi servicio a Dios es Claro, en cómo, todas cómo le partes. cambio el pañal a la niña, Claro. cómo llevo la pieza que me pide el jefe que le haga el Pero reporte. fíjate que, perdón te interrumpo, señora. pero fíjate que estás diciendo algo clave. Hay personas que quieren ganar más en el trabajo, que quieren que las asciendan, que se quejan porque no tienen, no, pero la pregunta es qué tan buenos empleados están siendo. Porque un muy buen empleado, todo jefe lo quiere, hasta el más avaro le conviene Sí. ponerlo en puestos de confianza porque le va a producir más dinero. Entonces, eso es importante. Quiero que mi economía mejore, quiero que me vaya mejor. Tengo que ser mejor empleada, mejor empleado, que tengo que hacer más de lo que me ponen, porque yo noto mucho, y lo noto mucho cuando las personas llegan a este ministerio y empiezan a servir, noto mucho esa tendencia a hacer lo que me toca. Entonces, mira, cuando te pares, por favor, pones la silla. O sea, una persona que hay que decirle todo. Y cuando salgas, por favor, cierra la puerta. Y si acaso ves que alguien está timbrando y vas para el baño, por favor, ábrele. O sea, que a la persona no se le ocurre ni va más allá para ayudar, para innovar, para decir, oye, ¿qué tal si tú ahorita me gustó mucho y veo que tú tienes un potencial enorme para prosperar económicamente? Porque tú ahorita, yo tuve aquí con el cojín, me estaba sentando, me estaba acomodando y como que algo me puyó. Yo dije, ay, ¿qué me puyó? Me puse una inyección. Y resulta que era una pluma del cojín que encontramos a la culpable. Era una pluma, pero que parecía, ¿cierto, Esteban? Una aguja. Una aguja. Entonces, Esteban después me dice, pero nosotros tenemos espumas, porque he estado trabajando en un estudio en aislarlo. Dijo, pero tenemos espumas, lo que voy a hacer es ponerte una espuma ahí para que no tengas ese problema. Pocas personas tienen eso, tienen el prestar soluciones, el ocurrirse de cosas, el ir más allá, decir, jefe, la gente está llegando y está pidiendo esto. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si yo lo organizo así para que también vean al lado esto y sepan que se pueden llevar esto, pero que al lado, como cuando uno compra en Amazon, ¿no? Que tú compres una cosa y dices, la mayoría de las personas también piden esto, pongámosle al lado esto. ¿Qué te parece? Imagínate que jefe no le va a gustar a una persona que proponga, una persona que se le ocurran cosas. Entonces, ese punto que tú tocaste es súper importante. Mamita, fíjate que a mí lo que yo siempre he amado del ministerio nuestro es que la palabra es práctica. Entonces, la Biblia dice que si uno busca el reino de Dios y su justicia, estas cosas, que es donde uno vive y lo que uno come y lo que se pone ropa, vienen, ¿no? Entonces, no es como un arte de magia que cae del cielo, sino que, pues sí, o sea, es una bendición que viene de Dios, pero es el yo querer hacer lo mejor para el reino de Dios es, soy tan buen empleado, soy tan buen hijo, soy tan buen padre, soy tan buen compañero, que la gente, uno cae en gracia y Dios lo hace caer en gracia con las personas. Esa es una cosa muy práctica. Es verdad. Estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo con mi vida
Entonces, porque estoy sirviéndole al Señor, hago todo como para Dios. Entonces eso la gente dice, ¿y este tipo qué? Claro. Entonces fíjate que yo estuve en ese trabajo mucho tiempo y cuando entendí, por la pura misericordia de Dios, esto que te estoy diciendo que es, no es las horas de trabajo, no es que pidas prestado y llenes este hueco y saques un préstamo para hacer esto y meterlo en la cuenta de banco y hacer el stock market. No, es cuando tú entiendes esta realidad, el trabajo, a mí me subieron, se me multiplicó el salario de un día para otro. Me llamó una persona y me ofreció un trabajo. Yo no lo estaba buscando. Porque es así, es cuando el Señor dice, ya pasó la materia, ahora yo le puedo dar la bendición que quiero darle porque si Dios me hubiera dado el trabajo Tiene su que yo... corazón en el lugar correcto. Además, si yo hubiera tenido el trabajo que Dios me dio como yo era antes, lo hubiera perdido en un mes. Claro. Porque era terrible empleado. Entonces, muchas veces Hay un proceso. veces mi enemigo, entre comillas, Soy yo. mi enemigo a veces soy yo y el Señor me está diciendo, no, es que yo te estoy cuidando de ti mismo. Entonces, porque si te doy lo que tú me estás pidiendo, lo vas a perder o te va a hacer mal. Es verdad. Entonces, una cosa muy práctica es hacer todo como para Dios, porque al final de cuentas, todo lo que Dios me manda hacer es un servicio a Dios. Es así. Y es para la gloria de Dios porque estamos dando testimonio, porque cuando decimos que somos cristianos, la gente nos está mirando. Y lo más importante es el testimonio. Yo siempre voy a todas partes y siempre pienso en eso. No puedo parquearme así porque si alguien me ve, sabe que soy cristiana, no puedo el vecino. Yo todo el tiempo estoy pensando en hacer todo lo mejor correcto posible para dar testimonio, porque donde vamos, los que saben que son cristianos, saben que somos cristianos, están mirándonos. Entonces eso es muy importante. Bueno, vamos a continuar en el siguiente hablando de esto porque esto tiene mucho tema, pero vamos a cerrar esto con la persona, en la decisión que tenemos que tomar como solteros, como casados. Dos cosas yo sacaría en resumen de lo que hemos hablado y es organizarnos, tener un plan, tener un presupuesto. Lo primero en la vida es que tenemos que tener un presupuesto. Una persona que no tiene un presupuesto es una persona que va a vivir frustrada el resto de su vida. Porque si no tiene un presupuesto, que es lo primero, tampoco tiene otros planes. No es una persona que tiene planes, no es una persona que tiene metas. Una persona que no tiene un presupuesto no es una persona organizada. Por lo tanto, no tiene metas ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Por lo tanto, no va a ir dando vueltas. Y va a vivir frustrada, porque las personas sin metas viven frustradas, viven insatisfechas. Entonces, es muy importante esto. Y lo otro que sacaríamos también en conclusión es, si queremos más ingresos, hagamos las cosas correctamente, trabajemos para el ojo de Dios, todo lo que hagamos, hacerlo para Dios, dice la Biblia, y en consecuencia van a venir las bendiciones. Y así vamos a ver la gloria de Dios en nuestra economía y en otras cosas, como Josimar estaba diciendo. Proverbios 10:5, este es el versículo, dice, el que es precavido guarda comida durante el verano. Durante el verano es donde se puede, como hacen las hormiguitas, ¿no? El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. La cosecha es cuando es el momento de recoger, cuando es el momento. Entonces, imagínense ustedes si la juventud es el verano. La juventud es la cosecha, es el momento donde estamos más fuertes, donde tenemos más energía para trabajar, para venir acá, venir allá, hacer esto, aquello. Por un lado, siembro en el reino de Dios porque estamos trabajando en el reino de Dios. Por otro lado, siembro cuando siembro económicamente. Por otro lado, siembro cuando soy buen trabajador, cuando hago las cosas bien, cuando honro a mis padres. Es decir, vamos a ser súper activos ahora que podemos. No vamos a ser perezosos, no nos vamos a estancar, no nos vamos a quedar en la autocompasión. Ay, pero es que ese jefe tan, como se dice, ese jefe tan malo y yo tengo que soportar esto. No. Vamos a hacer las cosas como las debemos hacer y entonces así vamos a poder prepararnos un poquito mejor para el matrimonio, para la vida y para la vejez, que es el momento donde más necesitamos de todo, salud, dinero, todo, compañía. Bueno, entonces, si les parece, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas, por cada uno de esos milagros que has hecho en nosotros, por cada proceso que hemos vivido contigo, que nos ha enseñado, que nos ha mostrado que todo, hasta lo que parece malo,
es parte del taller del Maestro, de esa formación preciosa que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos vas enseñando poco a poco a ser personas organizadas, responsables, a trabajar como si lo hiciéramos para ti, para que las bendiciones nos persigan. Señor precioso, pon en el corazón de las personas tomar decisiones en este día para que puedan cada día recoger de lo mucho que siembren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos con la bendición de Amén. Dios la próxima. Bye. Gracias.